¿Alguna vez te has preguntado cómo es el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre este lugar de castigo eterno para los pecadores? ¿Qué otras religiones y culturas tienen una idea similar del infierno? En este video vamos a explorar el origen, la descripción y el significado del infierno según diferentes fuentes y perspectivas. Acompáñame en este viaje al abismo, pero no te asustes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo es exactamente el infierno. Si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El concepto de infierno se originó en la mentalidad medieval de Europa, influenciada por la cosmología cristiana, que enseña que después de la muerte, el alma humana va a uno de dos lugares: el cielo o el infierno. El cielo es el lugar de la felicidad eterna, donde los justos gozan de la presencia de Dios y de los ángeles. El infierno, en cambio, es el lugar de la condenación eterna, donde los malvados sufren el tormento de las llamas y de los demonios. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo de, lugar inferior, subterráneo. Está relacionada con las palabras Seol, hebreo, y Hades, griego, que se usaban para referirse al lugar donde habitaban los espíritus de los muertos. La Biblia habla del infierno en varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay una descripción única y detallada del infierno, sino que se usan diferentes términos y metáforas para expresar la idea de un castigo terrible y definitivo. Algunos de estos términos son: Seol, es la palabra hebrea que se traduce como infierno en algunas versiones de la Biblia, pero que en realidad significa el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se usa para referirse al destino común de todos los seres humanos, tanto buenos como malos, después de la muerte. El Seol se describe como un lugar oscuro, silencioso y sin vida, donde los muertos no tienen conciencia ni recuerdo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 6, verso 5 se dice: «Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?». Hades es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para traducir el término hebreo Seol. En la mitología griega, el Hades era el dios del inframundo y el nombre de su reino, donde las almas de los muertos eran juzgadas y enviadas a diferentes regiones según sus acciones en vida. Una de estas regiones era el Tártaro, el lugar más profundo y oscuro del Hades, donde los titanes y los malvados eran castigados por toda la eternidad. En el Nuevo Testamento, el Hades se usa para referirse al lugar donde los impíos esperan el juicio final, antes de ser arrojados al lago de fuego. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 versos del 13 al 14 se dice: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Gehenna es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al infierno como el lugar de castigo eterno. Proviene del nombre de un valle al sur de Jerusalén, llamado Ben Hinnom o Gehinnom, que significa Valle de Hinnom. En este valle, los antiguos israelitas practicaron la idolatría y el sacrificio de niños al dios Moloch, lo que provocó la ira de Dios. Más tarde, el valle se convirtió en un lugar donde se quemaban los desechos y los cadáveres de los criminales, por lo que siempre había fuego y humo. En el Nuevo Testamento, el valle de Hinnom se usa como una imagen del infierno, donde los pecadores serán quemados y destruidos por el fuego inextinguible. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 verso 28 se dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Lago de fuego es la expresión que se usa en el libro de Apocalipsis para referirse al infierno como el lugar de la condenación final. Se describe como un lago que arde con fuego y azufre, donde serán arrojados Satanás, sus ángeles, la bestia, el falso profeta y todos los que no se hayan inscrito en el libro de la vida. En este lugar, los condenados sufrirán el tormento día y noche por los siglos de los siglos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20,
verso 10 se dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Estos son algunos de los términos y metáforas que la Biblia usa para hablar del infierno, pero hay que tener en cuenta que no son descripciones literales, sino formas de expresar la gravedad y la eternidad del castigo que espera a los que rechazan a Dios y a su salvación. El infierno, según la teología cristiana, no es tanto un lugar físico, sino un estado de separación definitiva de Dios, que es la fuente de toda bondad, verdad y belleza. El infierno es la consecuencia de la libre elección del ser humano, que prefiere el pecado y el egoísmo a la gracia y el amor de Dios. El infierno es la manifestación de la justicia y la santidad de Dios, que no puede tolerar el mal ni dejarlo sin castigo. El infierno es la negación de la misericordia y la compasión de Dios, que ofrece su perdón y su vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en su Hijo Jesucristo. Pero el infierno no es una idea exclusiva del cristianismo. Otras religiones y culturas tienen una noción similar del infierno, aunque con diferentes nombres y características. Veamos algunos ejemplos. Naraka es el nombre que se usa en el hinduismo, el budismo y el jainismo para referirse al infierno como uno de los 6 reinos del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes. El Naraka se describe como un lugar de sufrimiento extremo, donde las almas de los malvados son sometidas a diferentes tipos de torturas según sus malas acciones. El Naraka no es eterno, sino que dura hasta que el karma de la persona se agota y puede reencarnar en otro reino. El Naraka tiene varios niveles o submundos, cada uno con un nombre y un castigo específico. Por ejemplo, en el nivel llamado Raurava, las almas son devoradas por perros feroces. En el nivel llamado Kumbhipaka, las almas son cocinadas en aceite hirviendo. Y en el nivel llamado Avishi, las almas son aplastadas por rocas gigantes. Diju es el nombre que se usa en la mitología china para referirse al inframundo o el reino de los muertos. El Diju se describe como un lugar de castigo temporal, donde las almas de los pecadores son juzgadas y purificadas antes de reencarnar. El Diju tiene 10 tribunales o cortes, cada uno presidido por un rey o un juez, que determina el tipo y la duración del castigo. El Diju tiene también varios niveles o cámaras, cada una con un nombre y un castigo específico. Por ejemplo, en la cámara llamada Tongshan, las almas son aplastadas por una montaña. En la cámara llamada Yuhuang, las almas son quemadas por un fuego ardiente. Y en la cámara llamada Wangchuan, las almas son ahogadas en un río de sangre. Helheim es el nombre que se usa en la mitología nórdica para referirse al reino de los muertos, gobernado por la diosa Hel. El Helheim se describe como un lugar frío, oscuro y triste, donde van las almas de los que mueren de enfermedad, vejez o cobardía. El Helheim está situado en el extremo inferior del árbol cósmico Yggdrasil y se accede a él por un puente llamado Jarlarbru, custodiado por un perro monstruoso llamado Garm. El Helheim tiene varios salones o mansiones, donde las almas de los muertos viven según su condición. Por ejemplo, en el salón llamado Nastrond, las almas de los asesinos, los adúlteros y los juramentados son mordidos por una serpiente gigante llamada Nidhogr. En el salón llamado El Judnir, la diosa Hel reside en un trono rodeado de miseria y hambre, y en el salón llamado Baldr Shagi, el dios Baldr y su esposa Nana esperan el final de los tiempos. Jahannam es el nombre que se usa en el Islam para referirse al infierno como el lugar de castigo eterno para los incrédulos y los pecadores. El Jahannam se describe como un lugar de sufrimiento insoportable, donde los condenados son quemados, cortados, golpeados, aplastados y torturados por los ángeles del castigo. El Jahannam tiene 7 puertas y 7 niveles, cada uno con un nombre y un castigo específico. Por ejemplo, en el nivel llamado Sakar, las almas son abrasadas por un fuego intenso que les quema la piel y los huesos. En el nivel llamado Al-Hutama, las almas son devoradas por un fuego que les rompe los intestinos y los corazones.
Y en el nivel llamado Al-Hawiyah, las almas son arrojadas a un abismo sin fondo, donde caen eternamente. Estos son algunos de los ejemplos de cómo otras religiones y culturas conciben el infierno, pero hay muchos más. Lo que tienen en común es que el infierno es un lugar o un estado de horror, dolor y desesperación, donde no hay esperanza ni salida. El infierno es el destino de los que se oponen a Dios, a la verdad y al bien, y que se rebelan contra su voluntad y su ley. El infierno es el resultado de la maldad y la injusticia que hay en el mundo, y que clama por una reparación y una retribución. El infierno es la advertencia de que hay una vida después de la muerte, y que nuestras acciones y decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. Pero, ¿cómo podemos evitar el infierno? ¿Hay alguna forma de escapar de este destino terrible? La respuesta es sí, hay una forma, y solo una: la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo es el único que puede librarnos del infierno, porque Él mismo lo sufrió en nuestro lugar, cuando cargó con nuestros pecados y recibió el castigo que nos correspondía. Jesucristo es el único que puede darnos el cielo, porque Él mismo nos lo preparó, cuando ascendió a la derecha de Dios y nos abrió las puertas de su reino. Jesucristo es el único que puede transformarnos, porque Él mismo nos da su Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo y nos hace hijos de Dios. Si quieres evitar el infierno y obtener el cielo, solo tienes que creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, confesarlo como tu Señor y Salvador, y seguirlo con todo tu corazón. Si haces esto, tendrás la seguridad de que Dios te ama, te perdona, te salva y te espera en su gloria. Si no haces esto, estarás en peligro de caer en el infierno, donde no habrá más oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. La decisión es tuya, y el tiempo es ahora. No dejes pasar esta oportunidad, porque puede ser la última. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el fin del video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido de calidad. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias y preguntas. Nos vemos en el próximo video.